la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Quiero pasar directamente entonces a lo que es la palabra del Señor. Y el tema de hoy, hermanos, se titula Sola Scriptura. Sola Scriptura. Y no hay ninguna equivocación gramática, sino que sencillamente se escribe así porque es latín, está escrito en latín. Quiero compartir con ustedes este tema un poco amplio, por supuesto, solamente en los minutos de sermón, pero es un tema que conlleva profundidades. El tema de sola escritura es solamente parte de un tema mucho más mayor, que es sola gratia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria. Son lo que se le han llamado las 5 solas de la Reforma Protestante. Quiero compartir esto con ustedes durante estos domingos, porque cada domingo voy a estar hablando de un tema en particular. Es algo súper interesante, no sé si ustedes lo habrán escuchado antes o si estarán al tanto de lo que son las 5 solas de la Reforma Protestante, pero es esto la espina dorsal de todo creyente, de todo cristiano. Es la espina dorsal, en otras palabras, la vértebra principal en la cual se mantiene la doctrina de la Biblia. Y esto comenzó hace muchos años atrás, con un hombre llamado Martín Lutero. Seguramente han escuchado del nombre de Martín Lutero, pero este hombre fue utilizado por Dios para llevar a cabo lo que precisamente se llama la Reforma Protestante. Por cientos de siglos, por cientos de años, siglos incluso, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana estuvo ejerciendo su influencia en el mundo entero. ¿De qué forma llevaba a cabo la influencia? Es a través de lo que se ha llamado el papado. Y el papado tenía sus rudimentos, sus formas de proceder, sus formas de enseñanza. Y pasaron años después de los discípulos de Cristo Jesús, que se fueron muriendo, incluso los mataron a todos, fueron martirizados, muertos de formas sorprendentes, que no lo mencionaría una vez más, pero todos murieron por la causa de Cristo. Surgió eventualmente lo que se llamó la Iglesia Apostólica Católica Romana, lo cual continuó con ese tren de enseñanza por muchos siglos, como dije. Llegamos aproximadamente como al año 1500 de nuestra era, cuando aparece un joven, aquel joven llamado Martín Lutero. Y ahí pongo, para poder entender, las 5 solas nacen en tiempo de oscurantismo e indulgencias. Un joven temeroso de Dios que entiende la palabra cuando la leyó. Este joven era un simple hombre, pero que siempre fue temeroso de Dios. Incluso en el año 1505, él estudiaba abogacía. Él quería ser abogado. Él quería trabajar defendiendo a la gente, porque se vivía un tiempo, especialmente el tiempo de oscurantismo, significa de que la sociedad estaba oscurecida en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia, el libro más importante de todas las edades, estaba siendo opacado, oscurecido por el papado. Este hombre quiso ser entonces un abogado para poder defender la injusticia social.
en un momento en que él iba cabalgando desde su casa hasta los sitios donde estudiaba leyes, aparece una tormenta, y esa tormenta traía una lluvia con truenos y rayos. Cae un rayo muy cerca de él, lo tumba del caballo, lo bota al piso, y estando él en el piso, él hace una especie de promesa, y él dice: si me salvas, si quedo vivo de esto, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Fue el concepto que él entregó en esas palabras a aquel joven Martín Lutero. Y en 1507 lo ordenan como sacerdote porque entró entonces al estudio sacerdotal. Luego, 2 años después, comienza a estudiar la Biblia a profundidad y se gradúa en estudios bíblicos en el año 1509. Poco tiempo después, 1 año después, en el año 1510, lo envían a Roma. Roma era el sitio donde todo sacerdote quería llegar. Todo hombre que estudiaba la Biblia quería llegar a esa ciudad santa, a la ciudad de Roma, única y especial en el ámbito del sacerdocio. Y cuando lo envían a Roma, él observaba y miraba cuando se estaba acercando. Tenía que subir unas escalinatas, lo cual cada escalón, según lo que se había dicho, cada vez que se subía un escalón y el sacerdote decía el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y lo repetía completamente, según el papado, un alma salía del purgatorio. Y cuando Martín Lutero vio las escalinatas que tenía que subir, dijo: esta es mi oportunidad para sacar mucha gente del purgatorio. Eso era lo que enseñaba la iglesia en ese tiempo, en el tiempo llamado el oscurantismo. Pero había también otra enseñanza, que la enseñanza se llamaba la enseñanza de la indulgencia. Y la indulgencia era un cofre que se ponían en las iglesias, o muchas veces lo llevaban en la mano caminando por las calles, y entonces tenían que ir gritando en alta voz, obviamente, de que si la gente ponía dinero en ese cofre, antes que cayera la moneda al fondo del cofre, sacaban un alma del purgatorio. Y esa era la enseñanza absoluta de esos tiempos. Ahora no lo creemos, ahora sabemos que es una farsa, que es una mentira, pero en ese tiempo era el pan de cada día, era una necesidad entre ellos. Así que yo explicándole esto a ustedes, no es fácil porque ustedes ya saben de que no es así, pero esa gente no. Esa gente vivía en el oscurantismo, el entender solamente lo que le enseñaban el papado. Y ellos creían entonces y ponían su dinero, y la iglesia católica, apostólica y romana comenzó a hacerse multimillonaria. El oro, la plata y todos los tesoros del mundo comenzaron a ser adquiridos precisamente por causa de las indulgencias. Cuando Martín Lutero comienza a entender el negocio que existía, de que por cada manda que se prendía una vela le cobraban a las personas. Los que hacían mandas caminando de rodillas también tenían que pagar. Se dio cuenta de que todo era un negocio, y se dio cuenta de que no había nada de la Biblia en todo lo que se experimentaba en ese momento. Luego, cuando se da cuenta de que había maldad en esa gran ciudad, había pecado, y había un pecado muy grande y muy común, el pecado de la lascivia. Era el más común de Roma. Entre el papado, el sacerdocio, estaban involucrados en cosas que no sería digno de mencionar en este momento. Martín Lutero se comenzó a dar cuenta de todo eso. Luego, por el año 1511,
lo transfieren a Alemania, habiendo estudiado. Poco tiempo después saca su doctorado en teología y viene a ser reconocido no solamente entre el pueblo y las ciudades, sino que también entre países, porque ese hombre comenzó a escribir volúmenes de libros, cosas importantes que él leía precisamente de la Biblia. En el año 1515, Martín Lutero se da cuenta de que todos esos años, desde que comenzó a estudiar leyes hasta 10 años después, él había sido un hombre sin paz, un hombre agobiado y atribulado, porque no podía encontrar satisfacción propia, no podía encontrar paz, y lo que él buscaba se llamaba la justificación de su alma. No podía encontrarla porque no se podía satisfacer con todo lo que hacía para poder lograrla. Desde el año 1505 hasta el año 1515, esta es una parte de su biografía. Hice un gran esfuerzo por vivir según los requisitos monásticos. Practicaba la confesión exagerada y mencionaba todos mis pecados. Cumplía todas las penitencias asignadas, pero mi conciencia siempre me acusaba. Decía: no lo has hecho correctamente, no estás totalmente contrito, no dijiste esto en tu confesión. Vivía atribulado y sin paz, buscaba mi propia justificación y no la hallaba. Este hombre, al darse cuenta de que no podía encontrar paz, se metía en el monasterio, se encerraba y se daba latigazos y golpes, porque él sabía que tenía una lucha personal. Esa lucha personal que tenía, que él no podía vencer. Se identificaba con lo que decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, eso no lo hago, y lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. Se identificaba con esas palabras. No entendía por qué no podía obtener esa justificación ni esa paz que él tanto buscaba, y se esmeraba cumpliendo las mandas, los castigos y todo lo que él había aprendido en el sacerdocio. El sacerdocio lo envió a enseñar y le dijeron que enseñara específicamente el libro de Romanos. Y mientras enseñaba el libro de Romanos de la Biblia, se encuentra con el versículo del capítulo 1, versículos 16 y 17. Y él lo leía una y otra vez, incansablemente. No podía comprender la sabiduría que salía de ese versículo. Y él leía: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuáles eran los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lo que Cristo había hecho en la tierra. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Él había aprendido de que el poder estaba en Roma. Él había aprendido de que el poder estaba en el papado. Y la Biblia ahora le decía que el poder estaba en Dios, a través del evangelio de Jesucristo. Seguía leyendo: porque es poder de Dios para salvación. Él se golpeaba a sí mismo. Él cumplía las mandas porque creyendo que hacía eso, lo iba a salvar. Pero la Biblia le decía otra cosa. Le decía de que el evangelio era poder de Dios y era para salvación a todo aquel que cree, a los judíos, pero también a los griegos y a los alemanes y a los chilenos y a los peruanos y a los argentinos y a todos, el mundo entero. Él se comenzó a dar cuenta de que lo que decía el papado era diferente a lo que leían en las escrituras. Y decía: porque el evangelio, una vez más, le martillaba esa palabra en la mente de Martín Lutero.
La justicia, dice el Evangelio, la justicia de Dios se revela por algo, no por los golpes que se daban, no por el ascetismo que llevaba a cabo. Ascetismo significa el sacrificio propio, individual, personal que trataba de hacerse a sí mismo. Nada de eso le proveía la justicia que él tanto buscaba, el justificarse a sí mismo, sino que la palabra de Dios decía, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. No eran acciones, comenzó a entender, sino que era fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ese vivirá implicaba dos cosas: vivir aquí en la tierra por fe y vivir eternamente por la fe. No porque las acciones nos lleven a la vida eterna, sino que por la fe en el Evangelio de Cristo Jesús, que es poder para salvación a todo el mundo, no importando su nacionalidad. Cuando él entendía estas cosas, hermanos, estaba desesperado. Había encontrado el agua viva. Era como una persona sedienta en el desierto y podía tomar agua refrescante. Se encontró con esa palabra en particular que salía de Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Seguía leyendo la Biblia y se encontró una vez más con Gálatas 3:11, mas el justo por la fe vivirá, y le bombardeaba la misma historia de que el justo vivía por la fe cuando lo leyó en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Romanos, la Biblia, Gálatas, Hebreos, le estaba quitando la venda de sus ojos. Y en el año 1517, él comenzó a escribir lo que se llama hoy en día las 95 tesis o proposiciones o propuestas que clavó en las puertas de aquel edificio de Wittenberg, donde todos comenzaron a leer las tesis que él había escrito, propuestas que decían que no es por indulgencia, que no es por las mandas que se llevan a cabo, que no es por los golpes o el ascetismo que uno tiene que sufrir según los sacerdotes. No era por el sonido del dinero que caía en aquella cajita. Era por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario que el hombre es salvo. Y eso lo venía a entender poco a poco y se lo estaba tratando de proclamar al mundo entero cuando leyó la palabra de Dios en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, era lo que más él buscaba, ser justificado a través de sus propios hechos. Él no tenía paz, había escrito en su biografía, y ahí ante sus ojos leía: justificados pues por la fe es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más se convencía de que nada de sus obras lo iban a llevar a la salvación que tanto quería. Incluso por quien mismo, dice la palabra de Dios, hablando de Jesucristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y la palabra gracia significa a este regalo de Dios, en la cual estamos firmes. Comenzó a entender Martín Lutero de que la salvación era dada por Dios como un regalo, no porque uno se lo merezca, ni porque se lo gane, ni porque lo pueda comprar con algún tipo de dinero o sacrificio ascético, sino que era un regalo, era una gracia, era un don, y ese don es firme y es la salvación del hombre. Dice: nos gloriamos entonces en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y por qué entonces otros se llevaban la gloria? ¿Por qué otros recibían el honor? Ahí él se dio cuenta. Cuenta la historia de que él iba subiendo las escalinas o escalinatas allá en Roma.
y solamente llega a la mitad. Ir a ver al Papa. ¿Quién es el Papa? Se dio la media vuelta y nunca llegó a ese cometido. En su mente se recordaba de estos versículos, no por lo que decía el sistema romano, sino por lo que decía la palabra de Dios, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Yo le puse entre paréntesis, para que nadie se lleve la gloria. Eso es lo que él había vivido a través de años. La gente llevándose la gloria, vistiéndose como reyes, subyugando al pobre, sacrificando al menos válido y aprovechándose del último centavo de las viudas. Cuando él comenzó a entender la palabra de Dios, ahí surgió lo primero del tema de esta predicación, lo cual se llamó sola escritura. Cuando él comenzó a enseñar los salmos, cuando él comenzó a entender que la palabra de Dios era única, que la ley de Jehová es perfecta, que todos sus mandamientos son verdad, que la ley de Jehová es la palabra de Dios, que la justicia eterna son sus mandamientos, que todos los mandamientos de Dios son verdaderos y que la suma de la palabra de Dios es verdad. No son las indulgencias, no son los requisitos, no son los rudimentos, no son los sacramentos, no es Roma, no es el Papa, no es mi propio esfuerzo, sino que es solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo y solo la gloria a Dios pertenece. Ahí surgió lo que hoy nosotros llamamos el protestantismo. Comenzaron a llamar protestó a la iglesia, y así nos quedamos como los protestantes. Hasta el día de hoy se nos llama de esa forma, cristianos evangélicos protestantes, por ese hombre llamado Martín Lutero. Hermanos amados, cuando entendemos que la palabra de Dios es soberana, entendemos más lo que quiere decir el versículo de 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda, soberanamente, absolutamente, toda la Escritura es inspirada, o sea, respirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero decirles, hermanos, que la Biblia, sin duda alguna, no es que contenga la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. La Biblia es la única y máxima autoridad de Dios en la tierra. No es el pastor, no es el diácono, no es el papa, es la Biblia, la palabra de Dios. Aparte de la Biblia no hay ningún otro libro que venga de Dios. Nadie puede decir, este libro acompaña a la Biblia, como lamentablemente los testigos de Jehová o los mormones han dicho, de que la Biblia se acompaña con otros libros como el Atalaya, el Despertar o el Libro de Mormón. Eso es falso. La palabra de Dios es absolutamente verdadera y los otros falsos. No existe nada ni nadie superior a lo establecido por la Biblia. Y la Biblia dice, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, que la Biblia es totalmente verdadera.
sincera, inequívoca y justa. Absolutamente nada puede desmentir la veracidad y certeza de la palabra de Dios. Absolutamente nada puede destruir la eficacia y la virtud de la palabra de Dios. Les recuerdo, porque sin duda lo he mencionado antes, el famoso Voltaire declaró en 1776, dentro de 100 años ya no existirán Biblias, sino una que otra como un libro de antigüedades. Pues estaba muy equivocado el filósofo Voltaire, porque 100 años más tarde, tal y como él lo dijo, las Biblias no se habían quemado, todo lo contrario. La misma casa e imprenta del mismo filósofo Voltaire se usó para imprimir Biblias a través de la Asociación Evangélica de Ginebra. Y las Biblias se multiplicaron por el mundo. ¿Y saben quién rió último? Dice la palabra de Dios que Dios mira al hombre y se ríe de su insensatez. Por eso aquí hay que ser sabios en la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? Dios se enoja. Dios no es un Dios necesariamente que lo pueden pisotear o aprovecharse de él. Es un Dios con ira cuando se enfrenta al pecado, especialmente de sus hijos. Dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El papado, a propósito, leía la Biblia en latín para que la gente no entendiera la verdad. A este tiempo se le llamó el oscurantismo. ¿Sabe que cuando Martín Lutero puso esas 75 proposiciones o tesis en la puerta de Gutenberg, lo echaron a la cárcel, lo echaron a prisión? Martín Lutero fue enviado a prisión y desde allí comenzó su traducción de la Biblia al idioma alemán. Hasta el día de hoy se utiliza esa traducción en Alemania. Hasta el día de hoy. Ahí ustedes pueden ver una foto en la parte inferior izquierda de la escritura que tradujo Martín Lutero. La Biblia es la revelación de Dios, inspirada de Dios a los hombres. La intención y el pensamiento de Dios están escritos en la Biblia. Todo lo que necesitamos está en el libro santo. La Biblia declara de Dios singularismo y monoteísmo, lo cual significa un solo Dios. Y lo repito, un único Dios. Y Dios lo establece en su palabra diciendo, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. La palabra de Dios corrobora diciendo, ven ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Nadie puede hacerle el peso a Dios o a la palabra de Dios. Aprende pues, dice la palabra del Señor, hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay más. Aprendamos de memoria esto, asimilemos y ubiquémonos quienes somos verdaderamente. Cuando se cantan canciones, adora a Dios, bendice su nombre, regocíjate en Él. Él es el centro de la atracción. Él es el centro del universo. Él se le puede llamar egocéntrico. Sí, Él es el único y sabio y soberano existente Dios en el cosmos. Todo lo que Dios quiso decirnos y solo lo que Dios quiso decirnos está en la Biblia. No necesitamos ayudas, ni siquiera comentarios, porque los hombres
Se equivocan. Solamente lo que nos concierne como humanos está escrito en la Biblia. Y la Biblia está totalmente completa. No se le añade nada, ni se le quita. Añadir la palabra del Señor lo dice claramente. Nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Incluso si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Cuando Martín Lutero comenzó a entender que era solo escritura, estaba sacándose a través del Espíritu Santo esa venda que mucha gente tiene y que no comprende las Escrituras. Hermanos amados, para ir en la recta final, la exigencia moral de la Biblia es la santidad de los hombres. Dios exige moralidad. Dios exige que nos apartemos del pecado. Dios exige que tengamos buenos pensamientos. Dios exige que si tenemos el título de cristianos, evangélicos, protestantes, entonces nuestro testimonio sea como tal. Dios exige santidad. Y Él dice: porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios no juega con la santidad. El cometido enfático e implacable de la Biblia es la santidad nuestra. La Biblia nos presenta a Dios indignado y airado cuando se refiere al pecado de los hombres. Quiero decirle, hermanos, que una de las más grandes etapas que vivió los Estados Unidos fue cuando un hombre que era un predicador predicó un mensaje que se tituló Pecadores en manos de un Dios airado. Jonathan Edwards era un joven, y casi siempre los avivamientos han comenzado por los jóvenes. Por eso que todos los jóvenes que nosotros aquí tenemos deben hacer todo lo posible por ser útiles en las manos de Dios. Hago un llamado a los jóvenes de esta iglesia a motivarse. Todos los avivamientos, y no estoy hablando del tema del avivamiento, pero todos los avivamientos que han ocurrido en el mundo entero han comenzado por jóvenes, especialmente cantando, orando, ayunando incluso. Hermanos amados, cuando Jonathan Edwards predicó Pecadores en manos de un Dios airado, tan poderosa fue esa predicación que la gente se tiraba al piso llorando, golpeándose el pecho indignadamente, porque comprendían de que eran pecadores y que Dios estaba airado. Y que Dios decía en su palabra que no tendrá por inocente al malvado. Y la palabra de Dios lo dice: al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidad. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Hermanos amados, les dije que estaba terminando y quiero verdaderamente ir ya acercándome, pero quiero decir esto último. La pasión imperativa de la Biblia es la salvación de tu alma. Solo la Biblia determina el destino eternal del cielo o del infierno de todas las almas del mundo. La Biblia quiere que tú te salves, pero para que tú puedas salvarte tiene que llegar a esa condición de Martín Lutero, donde la venda de tus ojos espiritualmente es quitada, donde puede entender de que hubo un sacrificio en la cruz del Calvario hace 2000 años y esa muerte no fue en vano ni tampoco fue muy barata que digamos. Costó el precio de Jesucristo, el Hijo o el unigénito Hijo de Dios. La Biblia nos habla de que el tema principal es presentar a Jesús como el único Salvador, no al Papa, no al pastor,
no al profesor de escuela dominical, no a los mejores teólogos ni exégetas del mundo. Es presentar a quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y ese fue Jesús. El que entiende, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significará eso? ¿Qué significa? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa? Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y esta es la vida, que te conozcan a ti. Esta fue una oración de Jesús, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Él mismo estaba haciendo esta oración. Termino con este versículo cuando Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Martín Lutero ha quedado en la historia, pero nos dejó ese legado de las 5 solas, lo cual parte de ellas hablé en el día de hoy en cuanto a la sola escritura. Vendrán otras para entender lo que entendió Martín Lutero. Ojalá ustedes, como yo, lo entendamos. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Tiuco y Barina, Carolina del Norte.